nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Primer domingo de Adviento. Hoy la Iglesia quiere que nos desempanemos. Dice San Pablo, ya es hora de despertaros. Estad vigilantes. Jesús nos advierte en el Evangelio de Lucas, que es este Apocalipsis reducido. Todo lo que nos dirá San Juan en el Apocalipsis lo intenta sintetizar aquí San Lucas en esta perícopa que hoy hemos leído. Desempánense, despiértense. El Padre Castellani dice que este Evangelio es el de la descripción del despiste de los hombres. Estamos despistados, no sabemos qué tenemos que hacer, qué va a pasar. Bien, pues no caigamos en lo que caen las sectas. El 11 de diciembre del año 1994 será el fin del mundo. No, eso no es católico. Nosotros afirmamos el dogma de la segunda venida, cuando Cristo vendrá a juzgar a vivos y muertos, pero no afirmamos la fecha. Nosotros esperamos que Cristo venga y de alguna manera tenemos que temer esa venida, en el buen sentido, ese temor filial de estoy preparado para la venida del Señor. Bien, pero aunque nosotros no afirmamos fechas, nosotros, animados por la Iglesia y por la palabra de Dios, tenemos que estar despiertos, alertas. Hoy San Lucas nos ha recogido aquí como varios signos que nos tienen que alertar y decir, ojo, cuando esto pase, querrá decir que la venida de Cristo está cerca. Bien, pues yo creo que hoy es un buen día para que, aprovechando este Evangelio y aprovechando este inicio del Adviento, que como nos indica el color morado es un tiempo de penitencia, no tan fuerte como la Cuaresma, pero no deja de ser un tiempo de penitencia, creo que es un buen día para que repasemos cuáles son aquellas señales que Cristo en el Evangelio y San Pablo en sus cartas nos dan sobre la venida del Señor. Porque si el Señor ha dicho bien claro que nadie sabe ni el día ni la hora, pero también ha dicho bien claro cuáles son esas señales de que Él está cerca, las tenemos que conocer. Son, según un esquema que yo me he hecho, son 10 señales. Las enumero, que cada uno se las lleve a su casa, en su memoria, y que eso nos sirva para meditar, para estar vigilantes, para convertirnos. Al final, es verdad, es una perogrullada, pero es verdad que cada día está más cerca la venida del Señor. Bueno, pues que nosotros estemos preparados para esa venida. Una venida que recordaremos en Navidad, esa primera venida del Señor. Que después cada uno, como dice San Cirilo de Jerusalén, vive en el encuentro con el Señor, en una visita al Santísimo, en la confesión, en la comunión, en un acontecimiento donde Dios se me hace presente, en el encuentro de la muerte. Todos pasaremos por la muerte, pero siempre tenemos que tener como esa tensión, esa mirada, ese estar despiertos. Por eso es hermoso que la misa la podamos celebrar siempre at orientem, ¿no? En dirección hacia el Señor, porque no podemos estar distraídos, no podemos estar entretenidos, no podemos estar despreocupados, siempre tenemos que estar alerta. Luego habrá que atender las necesidades del día a día, pero siempre con la mirada puesta en el Señor, que vuelve, que viene. Las señales de la venida de Cristo son 10. Primera, el Evangelio será predicado en todo el mundo. Hay algunos que interpretan que esto ya ha sucedido, hay otros que interpretan que no. Bueno, pues ya está. El Señor dice que esa será una de las señales de su venida. Podríamos pensar que con el Internet, ahora que todas las cosas llegan a todos los lugares, se podría entender que esto ha sucedido. Quizá no, quizá sí. Segunda señal. Los judíos. Jesús dice, Jerusalén, cuando anuncia la destrucción de Jerusalén,
habla de la hora de los gentiles. Llegará un momento que los gentiles se les acabará el plazo y Jerusalén ya no será pisoteada por los gentiles. Nosotros sabemos por la historia que esa profecía del Señor se cumple en el año 70, cuando entran las tropas de Vespasiano y de Tito, arrasan Jerusalén, no queda piedra sobre piedra y, por lo menos oficialmente, el pueblo judío no recupera esa tierra hasta pasados mediados del siglo XX, ¿no?, cuando se constituye el Estado de Israel. Pero bueno, más allá de este dato, que es cierto, han estado 19 siglos sin pisar su tierra, sin tenerla como propia. San Pablo en la carta a los Romanos habla de que, así como la defección del pueblo judío nos trajo tanto bien a todos, porque todos hemos conocido a Cristo, la conversión de los judíos nos traerá su segunda venida. Segundo signo, la conversión del pueblo judío. Hay que estar enterado, porque es verdad que esto es un tema como muy específico, pero es verdad que cuando uno se mete a investigar se da cuenta de que cada vez hay más rabinos, hay más familias judías que se están convirtiendo a la fe verdadera. Tercer signo. Todos estos signos los estoy recogiendo, como ya les he dicho, de los 4 evangelios y de las cartas de San Pablo. Tercer signo, habrá guerras y rumores de guerras. Y no piensen en Ucrania, porque ahora mismo hay una guerra en Etiopía, en Nigeria, de la que nadie habla. Pero no piensen en Ucrania porque el Papa Benedicto XV, en el año 1919, ya decía que la guerra se había instalado en el mundo como una institución permanente. 1919, y el Papa Francisco no ha parado de decir varias veces que estamos en una tercera guerra mundial por etapas. Y cuando vamos a los datos y consultamos a los historiadores, en todo el siglo XX y lo que llevamos del XXI, se puede decir prácticamente sin temor a equivocarse que no ha habido semana en la que no haya habido algún tipo de conflicto bélico en el globo. Cuarto signo, la aparición de falsos profetas. Una vez más estamos ante una señal que es difícil de interpretar, porque falsos profetas ha habido siempre, pero falsos profetas como están apareciendo en los tiempos en que vivimos, bueno, grandes magnates, plutócratas, millonarios, presidentes de gobierno que se presentan al mundo como los salvadores, como los que van a traer la paz, como los que van a traer el bienestar, no tendrás nada y serás feliz. Bueno, quinto signo. El Señor habla de la sobreabundancia de injusticia. Es aquel famoso versículo de Mateo, que a veces está mal traducido. Las Biblias que nosotros tenemos en casa dice: habrá tanta injusticia, habrá tanta iniquidad sobre la tierra que se enfriará la caridad. Esa traducción es una perogrullada, está mal traducido. La traducción original, rescatando el original griego, es: habrá tanta injusticia sobre la tierra, tanta iniquidad, que será imposible la convivencia. Bueno, lo vemos también de alguna manera hoy, ¿no? Mires por donde mires, lo que ves es pecado, corrupción, mafia, venta de armas, leyes inicuas, explotación de niños, abortos, eutanasias. Y además institucionalizado, porque ha habido otros tiempos que esto ha habido, pero no institucionalizado. Sexta señal. Bueno, esta quinta señal la podríamos identificar con aquella gran apostasía de la que se habla en las cartas de San Pablo antes de la venida del Señor, ¿no? Habrá una apostasía generalizada. Sobreabundancia e iniquidad. Sexta señal, terremotos y grandes signos en el cielo. ¿Cómo podemos verificar esto? Pues miren, yo he estado esta semana en Barcelona y tengo un sacerdote amigo que está ya cerca de los 80 años que me dice: yo ya no pierdo el tiempo en noticias. Yo ya me dedico a rezar, centrarme en el Señor, leer, meditar, pero hay una página de internet que entro todos los días, me decía. Es la página oficial de registros de terremotos en el mundo entero. Le ha dado por ahí y me decía: no sabes la cantidad de terremotos que hay cada día. Y parece que cada día van en aumento. Bueno, pues es un dato que está ahí, ¿no? Terremotos y grandes signos en el cielo. Podríamos sobreabundar en esto, pero es suficiente. Séptima señal que recoge la palabra de Dios. Habrá pestes y hambres.
Escuchaba ayer en las noticias que aquí en España, datos oficiales, no sé de dónde lo sacan, pero 250.000 personas en España pasan hambre, 250.000. No está nada mal. Hay mucha hambre en el mundo, pero es curioso que en España, que parece que estamos todos tan bien y que estamos tan tranquilos, 250.000 personas que pasan hambre. Octava señal. Esta nos ha salido hoy aquí. La traducción que he leído yo dice: las virtudes de los cielos se bambolearán. Hay otras traducciones que dicen las fuerzas cósmicas estallarán, explotarán. Si vamos al original griego, tal como está puesto ahí, Jesús dice: las energías uránicas se desintegrarán, que se puede traducir por las fuerzas cósmicas. Bien, está bien traducido, pero literalmente significa: las energías uránicas se desintegrarán, se desquiciarán. Bueno, las bombas atómicas están hechas de uranio. Por ahí podríamos interpretar esto. Novena señal. También nos ha aparecido hoy, pero tal como lo presenta Lucas, lo presenta más resumido. El sol se oscurecerá, la luna se ensangrentará, las estrellas caerán. Esta es la expresión de Mateo. En Lucas hoy hemos leído: habrá señales en el sol, en la luna y las estrellas. Más resumido. ¿Esto cómo hay que interpretarlo? Pues dice San Agustín, pues se puede interpretar de las dos maneras. Literalmente, diríamos, la avalancha del mal será tan grande al final de los tiempos que Dios puede permitir lo que pasó el Viernes Santo. Muere el Hijo de Dios y hay una crisis universal, ¿no? El universo gime, se rompen las piedras, el sol se oscurece. Bueno, pues algo parecido puede pasar en la segunda venida de Cristo. Pero dice San Agustín, también podemos interpretar estas palabras en un sentido metafórico. ¿En qué sentido? En que el sol, en la Sagrada Escritura, simboliza la verdad religiosa. El sol se oscurecerá. Cuando lleguen esos tiempos, la verdad, la fe, como que se apagará, no se verá. San Pablo lo dice de otra manera, ¿no? Harán oídos a discursos y a cuentos y no querrán escuchar, no querrán estar atentos al discurso sano, ¿no? A la palabra ortodoxa. 2. La luna se ensangrentará. San Agustín dice que la luna representa la ciencia humana. De hecho, la luna durante muchos siglos ha servido, y aún nos sirve, ¿no?, como para medir el tiempo, conocer ciertas cosas de astronomía. Bueno, pues la luna, en este sentido metafórico, significa la ciencia humana. La ciencia humana se ensangrentará. La ciencia, que es algo bueno, que aplicado a la técnica nos ha dado grandes avances. Pues, por ejemplo, hoy cogemos unos espermatozoides, fecundamos unos óvulos en un laboratorio, tenemos ahí 50 embrioncitos, 50 cigotos, elegimos al que nos interesa y los otros los arruinamos, los despreciamos, los asesinamos. Esa es la ciencia ensangrentándose, manchándose las manos. Y las estrellas caerán. San Agustín dice, tiene que ver con las estrellas, los sabios, los doctores, los que tienen cargos de autoridad. Bueno, lo vemos, cuántos escándalos en los que están al frente de los pueblos, al frente de la Iglesia de Dios, ¿no? Obispos, cardenales, sacerdotes, que estamos dando mal ejemplo. No hay que abundar en esto. Y última señal, último signo del que nos habla la Sagrada Escritura, para que venga el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, el catejón. San Pablo en la carta a los tesalonicenses nos dirá: hay un catejón, es decir, hay un obstáculo que en cuanto sea retirado, vendrá todo el mal en plenitud, vendrá el anticristo. Y entonces el anticristo atraerá, o la venida del anticristo reclamará la venida del Cristo, que lo barrerá con el soplo de su boca, como dice San Juan en el Apocalipsis, ¿no?
este catejón, este obstáculo que hay que retirar. Nosotros no sabemos a qué se refiere San Pablo. San Pablo en la carta a los tesalonicenses dice: ya os lo dije cuando estuve entre vosotros. Pero nosotros nos hemos quedado con las ganas de saber a qué se refería San Pablo. Los santos padres dicen que San Pablo se podría estar refiriendo al principio de autoridad. Cuando el principio de autoridad, que siempre ha estado presente en todas las civilizaciones, se evapore, es que está cerca la venida del Señor, ¿no? Bueno, solo tenemos que ver muchas veces cómo tratamos hoy a nuestros padres, ¿no? Cómo tratan los jóvenes a sus abuelos, a sus padres, cómo se dirigen a ellos, las catástrofes que hay en los colegios. Los que son profesores lo saben bien, ¿no? Lo que cuesta dominar una clase, las rebeliones que hay, la sinvergonzonería que hay en los alumnos, cosas que hace, ya no digo 50, 60 años, es que hace 15 años yo me fui a Perú, yo era profesor en un colegio, me fui a Perú 6 años y volví. Cuando volví, recuerdo una de las primeras cosas que me dijo la profesora de inglés del colegio. Yo no había empezado ni a dar clases. Me dijo: padre, antes los profesores notábamos que las generaciones cambiaban pues cada 10, 12 años. Veías como, es que ahora cada 3 años se empeoran. Bueno, pues quizá ese obstáculo del que habla San Pablo se refiere al principio de autoridad. Bien, pues esto es palabra de Dios. El Señor nos advierte, hay estos 10 signos, estos 10 avisos, bueno, que nosotros los conozcamos, los meditemos, los tengamos presentes en nuestra vida, sin alarmismos, sin caer en las trampas de las sectas que ponen fechas, pero que estemos atentos a la palabra del Señor. Ha llegado el tiempo de Adviento, que se note en nuestras vidas estos días. Despertémonos. No estemos empanados. Démonos cuenta de la vocación cristiana que hemos recibido, de lo que el Señor nos pedirá el día del juicio. Mirémosle siempre a Él, tengámosle siempre presente delante de los ojos, y que eso nos ayude a nuestra conversión. Sagrado Corazón de Jesús, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.